Buenos días, mi nombre es Vanessa Rivera y en este video presentaré las funciones de los órganos autónomos y de los entes de control dentro del Estado colombiano. Estas instituciones desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de nuestra democracia, ya que garantiza la independencia de ciertas funciones del Estado y ejerce vigilancia sobre la administración pública para asegurar que las autoridades actúen conforme a la Constitución y la ley. Durante esta presentación explicaré qué son estos organismos, cuáles son sus principales funciones y por qué son indispensables para proteger el interés general y fortalecer el Estado social de derecho y los entes de control. Para comprender la organización del Estado colombiano es importante recordar que además de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, la Constitución creó organismos con autonomía propia que cumplen funciones específicas. Los órganos autónomos fueron diseñados para desarrollar actividades altamente especializadas sin depender de decisiones políticas de las demás ramas del poder público. Estas independencias les permiten actuar con objetividad, imparcialidad y estabilidad institucional. Por otra parte, los entes de control tienen como misión supervisar la actuación de las autoridades públicas, prevenir abusos de poder, proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar que los recursos del Estado sean administrados de forma eficiente, transparente y conforme a la ley. En conjunto, estos organismos constituyen mecanismos esenciales de control democrático y fortalecen la confianza de los ciudadanos en las instituciones. En esta infografía podemos observar la estructura general del Estado colombiano, la cual está establecida principalmente en la Constitución Política de Colombia de 1991. En la parte superior encontramos al Estado colombiano, del cual se desprenden los diferentes órganos que ejercen el poder público y cumplen funciones específicas para garantizar el funcionamiento del país. En primer lugar encontramos las tres ramas del poder público. La rama legislativa tiene como función principal elaborar, reformar y derogar las leyes. La rama ejecutiva es la encargada de administrar el Estado y ejecutar las leyes. La rama judicial tiene la responsabilidad de administrar justicia. Su función consiste en resolver los conflictos entre los ciudadanos, proteger los derechos fundamentales y garantizar que las leyes se apliquen de manera imparcial. Sin embargo, el Estado colombiano no está conformado únicamente por estas tres ramas. La Constitución también creó otros organismos que actúan con independencia para garantizar el equilibrio constitucional. Uno de ellos es la organización electoral. Su función es organizar y vigilar los procesos electorales, garantizando que el derecho al voto se ejerza de forma libre, transparente y democrática. También encontramos los órganos autónomos que desarrollan funciones especializadas con independencia administrativa y funcional. Y finalmente aparecen los entes de control cuya misión es vigilar la actuación del Estado. En conclusión, esta estructura demuestra que el Estado colombiano funciona mediante un sistema de distribución y equilibrio del poder. Cada organismo tiene competencias específicas, pero todos trabajan de manera complementaria para organizar la legalidad, la transparencia y la protección de los derechos de los ciudadanos y el fortalecimiento de la democracia. Los órganos autónomos son entidades creadas directamente por la Constitución Política para ejercer funciones específicas que requieran independencia frente a las decisiones del Gobierno nacional y de las demás ramas del poder público. Su autonomía puede ser administrativa, financiera y funcional, lo que significa que cuentan con capacidad para organizar su funcionamiento, administrar sus recursos y tomar decisiones dentro del marco de sus competencias. Esta independencia es fundamental porque evita presiones políticas que puedan afectar el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Gracias a esta estructura institucional, el Estado colombiano mantiene un equilibrio entre los diferentes organismos públicos y garantiza una administración más transparente y eficiente. Uno de los principales órganos autónomos es el Banco de la República. Su función principal consiste en preservar el poder adquisitivo de la moneda colombiana, controlando la inflación mediante la política monetaria. Además, es el único organismo autorizado para emitir billetes y monedas en el país, administra las reservas internacionales y contribuye a mantener la estabilidad del sistema financiero. La autonomía del Banco de la República resulta especialmente importante porque las decisiones económicas deben tomarse con criterios técnicos y no políticos. Esto permite proteger la economía nacional y brindar mayor confianza tanto a los ciudadanos como a los inversionistas. La organización electoral está conformada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Sus principales responsabilidades es garantizar el ejercicio del derecho fundamental al voto y asegurar que los procesos electorales se desarrollen de manera transparente, imparcial y democrática. La Registraduría organiza las elecciones, administra el registro civil y expide los documentos de identificación. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral supervisa las campañas políticas, vigila el cumplimiento de la norma electoral y realiza el escrutinio oficial de las elecciones. Estas funciones fortalecen la democracia porque garantiza que la voluntad de los ciudadanos sea respetada y que los procesos electorales sean confiables. Son organismos encargados de vigilar que las entidades públicas y los servidores del Estado actúen conforme a la Constitución, la ley y los principios de la función administrativa. Su labor busca prevenir actos de corrupción, garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y proteger los derechos fundamentales de la población. Estos organismos representan un mecanismo de control permanente sobre la gestión estatal, permitiendo detectar irregularidades y exigir responsabilidades cuando se presentan actuaciones contrarias al interés público.
En consecuencia, su trabajo es fortalecer la transparencia constitucional y contribuir el buen gobierno. La Procuraduría General de la Nación ejerce el control disciplinario sobre los servidores públicos. Entre sus funciones principales se encuentra investigar posibles faltas disciplinarias, vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, intervenir en determinados procesos judiciales y proteger los derechos humanos. Cuando un funcionario incumple sus deberes o actúa de manera indebida, la Procuraduría debe iniciar investigaciones y aplicar las sanciones correspondientes. De esta forma, promueve la ética pública, fortalece la responsabilidad de los funcionarios y protege los intereses de toda la sociedad. La Contraloría General de la República. Esta ejerce el control fiscal sobre los recursos públicos. Su principal misión consiste en verificar que el dinero del Estado sea administrado correctamente y utilizado para cumplir los fines establecidos por la Constitución. Para ello realiza auditorías, investigaciones fiscales y procesos de responsabilidad fiscal cuando identifica posibles daños al patrimonio público. Esta labor es fundamental para prevenir la corrupción, mejorar la eficiencia del gasto público y garantizar que los recursos beneficien realmente a la población. La Defensoría del Pueblo. Tiene como finalidad principal proteger y promover los derechos humanos. Esta institución orienta jurídicamente a los ciudadanos, recibe quejas relacionadas con la vulneración de derechos fundamentales y promueve mecanismos constitucionales para garantizar su protección. Asimismo, desarrolla actividades de educación en derechos humanos y realiza seguimiento a situaciones que afectan posiblemente a la población vulnerable. Su trabajo resulta esencial para garantizar que todas las personas puedan acceder a mecanismos efectivos de protección cuando sus derechos sean amenazados o vulnerados. En esta diapositiva podemos observar las principales diferencias entre los entes de control y los organismos autónomos, dos grupos de instituciones fundamentales para el funcionamiento del Estado colombiano. En primer lugar, los entes de control tienen la función de vigilar, supervisar y controlar la actuación de las entidades públicas y de los servidores del Estado. Su propósito es garantizar que los recursos públicos sean administrados correctamente, prevenir la corrupción y proteger los derechos de los ciudadanos. Dentro de este grupo encontramos la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, los organismos autónomos no tienen una función de vigilancia, sino que desarrollan funciones especializadas con independencia administrativa, financiera y funcional. Esa autonomía les permite tomar decisiones técnicas sin depender de las demás ramas del poder público. Entre ellos se destacan el Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Organización Electoral, que están integradas por la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral. En conclusión, la diferencia principal es que los entes de control supervisan y vigilan la gestión del Estado, mientras que los organismos autónomos ejercen funciones especializadas con independencia constitucional. Aunque sus responsabilidades son diferentes, ambos contribuyen al equilibrio constitucional, la transparencia y el fortalecimiento de la democracia. La existencia de estos organismos constituye uno de los pilares del Estado Social de Derecho establecido en la Constitución Política de 1991. Gracias a su autonomía y a sus funciones de vigilancia, se limita el abuso del poder, se promueve la rendición de cuentas y se protege el interés general. Además, estas instituciones fortalecen la participación ciudadana, garantizan procesos más transparentes y contribuyen a consolidar una administración pública basada en los principios de eficiencia, moralidad, imparcialidad y publicidad. En otras palabras, sin estos organismos sería mucho más difícil garantizar el adecuado funcionamiento del Estado y la protección efectiva de los derechos de todos los ciudadanos. Como conclusión, los organismos autónomos y los entes de control representan elementos esenciales dentro de la organización del Estado colombiano. Los primeros ejercen funciones especializadas con independencia constitucional, mientras que los segundos supervisan la actuación de las autoridades y la administración de los recursos públicos. Su existencia fortalece el equilibrio constitucional, promueve la transparencia, combate la corrupción y garantiza el respeto por los derechos fundamentales de la ciudadanía. En definitiva, comprender el papel de estas instituciones permite valorar la importancia de los mecanismos de control y de la autonomía constitucional como herramientas indispensables para consolidar una democracia participativa, responsable y orientada al bienestar de toda la sociedad. Muchas gracias por su atención.